mitosis. ¿Ya? La verdad es que son procesos que no son terribles, pero tampoco son tan fáciles de entender porque son muy abstractos. ¿Ya? Así que vamos a trabajar en eso hoy día. Voy a ver el chat. Ah, me estaban saludando. Ya. Tan calladitos que están, por Dios. Veamos entonces, comparto el Power con ustedes. Oh, espérense, ahí me equivoqué. Déjenme cambiar esto acá. Ya. No, le puse aquí el segundo medio, le voy a poner la fecha así para que ustedes la tengan. Hoy día estamos a 25 del 11 del... Ya, eso va a quedar ahí, listo. Ahí se está, para que quede grabado. Ya, entonces, vamos a hacer una comparación entre estos dos tipos de divisiones. Nosotros hemos visto que las células, ¿no es cierto?, necesitan dividirse, ¿ya? Hablemos de los organismos que son pluricelulares como nosotros, ¿ya? Entonces, en nuestro organismo se producen fundamentalmente dos tipos de divisiones, la mitosis y la meiosis, ¿ya? Pero son, si bien tienen aspectos en que se parecen mucho, porque es similar los hechos que ocurren al interior de la célula, ¿no es cierto?, con el material genético, son similares, ¿no es cierto?, desplazamiento de cromosomas, ya repartición, división de cromosomas, etcétera, pero también hay hechos que son diferentes en ambos tipos de divisiones. Por otro lado, también los resultados obtenidos de ambas divisiones también son distintas. Por lo tanto, ambas divisiones tienen propósitos diferentes. ¿Ya? Veamos entonces el objetivo que dice, comparar la meiosis y la mitosis estableciendo diferencias y semejanzas en sus mecanismos y función en los seres vivos. Ya. Veamos acá. Bueno, yo aquí anoté aspectos, ¿no es cierto?, generales de ambos procesos, de ambos tipos de división, ¿ya? Entonces, la mitosis, nosotros aprendimos que era, ¿no es cierto?, un tipo de división mediante el cual, ¿no es cierto?, se generaban dos células hijas idénticas, ¿no es cierto?, se formaban a partir de una célula madre. Ahora, estas dos células hijas que se generan son idénticas entre sí y también son idénticas a las células que las generó, ¿ya? Ahora, sí debemos tomar en cuenta que antes de que se produzca la mitosis, debe haber duplicación del material genético. Ahora, las células se van a dividir por mitosis, por ejemplo, para el crecimiento del individuo, reparación de sus tejidos o bien para su renovación, ¿ya? Ahora, en el caso de la meiosis, ¿no es cierto?, también es otro tipo de división celular, ¿ya? Pero en este caso, el producto final van a ser 4 células hijas, distintas entre sí y a la célula madre. ¿Ya? Ahora, también, al igual que el anterior, previa duplicación del material genético y luego, ¿no es cierto?, reducción y repartición, reducción de la cantidad de información genética y reducción y repartición en partes iguales. ¿Ya? Bueno, ¿para qué se dividen las células, no es cierto?, por meiosis? Se dividen para poder originar células reproductoras o gametos. ¿Ya? Entonces, cuando las células se dividen por mitosis, lo hacen para que se formen células similares, ¿no es cierto?, para que se renueven tejidos, para que se reparen tejidos, para que el individuo crezca. ¿Ya? En cambio, las células que se dividen por meiosis lo hacen única y exclusivamente para que se lleguen a formar, ¿no es cierto?, células reproductoras o gametos.
Y por otro lado, algo que no está mencionado acá, pero que se ha dicho en otra oportunidad, las células que se dividen por meiosis son un grupo específico, de células, ¿no es cierto? Y que corresponden a las células germinales. No olvidemos eso. En cambio acá hay muchos tejidos cuyas células se dividen. Tienen la capacidad de poder dividirse y lo hacen por mitosis. Y esos son, ¿no es cierto?, los motivos por los cuales se divide por mitosis. Ya. Y ahora vamos a ver, ¿no es cierto?, esta animación. Quiero que observen detenidamente, porque ahí está mostrando el proceso continuado. Recuerden que el hombre lo ha dividido en fases, que aquí se representan al lado. Encontré esta animación y me encantó, así que dije, la voy a utilizar. Y ahora telofase. Y luego lo que llamamos la citocinesis. Y aquí podemos describir todo lo que va ocurriendo a nivel, ¿no es cierto?, de los cromosomas y del núcleo. Bueno, y ahí está otra vez. Lo voy a poner una vez más para que ustedes lo repasen. Ya, ahí están, si ustedes observan, las 4 fases. Ya. La pregunta, ¿cuántos cromosomas tiene la célula madre? ¿Cuántos cromosomas se aprecian? Ahí se pueden ver. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Acá, centriolos. Ahora, los centriolos, junto con todos otros microtúbulos, forman lo que se llama el centrosoma. Y todos estos hilos, recuerden, son los hilos del uso que se unen a los cromosomas. No se les olvide eso. Ya. ¿Alguna pregunta sobre la mitosis? Sigamos entonces. Vamos entonces a la meiosis ahora. Ya. Pensando en que hay varias células que se van a dividir por meiosis. Ahí está la continuación. Ahí está, ¿no es cierto?, los cromosomas dispuestos en el plano ecuatorial. Este es el plano o placa ecuatorial, esto. Están dispuestos todavía apareados. Ahí se ven 2 centriolos en cada polo, porque en la animación anterior no se apreciaban cuántos centriolos eran, pero son 2 por cada polo. ¿Ya? Y luego, avanzando después de la metafase, se separan. Todavía tenemos una célula, partimos con una. ¿Ya? Y va, no aparece la imagen. No quiere aparecer la imagen. No sé qué le pasó ahí. Se pifió. También terminaba la meiosis, ¿no es cierto? ¿Cuántas células aparecen luego de esto? Qué fome que no haya aparecido. Ya. Preguntas, antes de responder lo que está ahí en la diapositiva.
¿Cuántos cromosomas tenía la célula madre en la mitosis? ¿Eran 4 o no, profe? Tenía 4. Eran 4 cromosomas. ¿Cuántos cromosomas van a tener las células hija? ¿Cuántos llegan a tener las células hija? Si se usa la mitosis, pensemos lo siguiente. Si la mitosis es una división que es usada para renovar tejidos, se supone entonces que deben ser igual las células a la célula madre. Y para que sean igual, hagan lo mismo, tengan la misma estructura, las mismas características, debe tener la misma información genética. ¿Cuántos cromosomas tenían entonces las células hijas? 4. 4. ¿Ya? Y luego miramos acá, qué lata que no me haya aparecido. Ayer yo la miré y apareció y ahora no quiso. Ya. Si yo lo retrocedo un poquito, a ver. Ahí van a aparecer los 4 cromosomas. Acuérdense que se van enrollando el ADN con la cromatina en el fondo y aparecen los cromosomas. Ahí están los 4. ¿Ya? Se van a unir a través del centrómero, ¿no es cierto? Luego se van a dividir y ahí va a quedar cada célula hija. Entonces se van a formar 2 células de acá porque se divide, van a quedar con 4. Pero luego se empiezan a descondensar, desenrollar para que queden no visibles finalmente. Y ahí quedan las 2 células hijas y cada uno con 4 cromosomas, aunque no se ve, porque se han desenrollado. ¿Ya? Listo. En el caso de la meiosis, ¿cuántos cromosomas tiene la célula hija? La célula madre. ¿Cuántos hay? 4. ¿Cuántos cromosomas? 4 también. Y están apareándose. Ahora, ¿por qué lo muestro ahí? Porque se supone que aquí hay intercambio de segmentos. Se producía lo que llamábamos el crossing over. Y ahí se nota cuando han intercambiado pedacitos, por lo tanto, cada cromosoma, uno de origen paterno y materno, ¿no es cierto?, lleva un pedacito del cromosoma, ¿no es cierto?, correspondiente. ¿Ya? Por lo tanto, estos cromosomas son distintos a los que iniciaron, ¿no es cierto?, la división. Y después voy a buscar ya. Veamos ahora. La pregunta es, ¿qué aspectos debemos considerar de los 2 procesos para compararlos? ¿Qué podemos llegar a comparar? A ver si ustedes me lo pueden decir. ¿Qué aspectos comparamos de ambos para hacer este paralelo entre los 2? A ver, ¿qué podríamos comparar? No entendí la pregunta, profe. Ya, yo voy a comparar a Juanito y a Pepito. ¿Qué aspectos puedo comparar de ambos? Para ver si se parecen o si son diferentes. ¿Qué aspectos puedo comparar? La estatura. Ya. ¿Qué más puedo comparar de Juanito y Pepito? Para ver si se parecen o si son diferentes. Color de piel. Color de piel. Ya, listo. Con ese ejemplo está bueno. ¿Qué aspectos puedo comparar de la mitosis y la meiosis? Para ver si se asemejan o si se diferencian en ese aspecto. Los cromosomas siempre tienen que ser los mismos, profe, 4. No, porque si nuestras... Entonces, A ver, pero mira, eso puede ser una. en la especie humana, va a cambiar el número de cromosomas, pero cuidado con eso, porque eso va a depender de la especie, pues. El número de cromosomas aquí no, en cuanto al número de cromosomas que tiene la célula madre, no es independiente de eso. No así el número de cromosomas resultante. ¿Ya? No sé si me explico. Ya, a ver, ¿qué aspectos podríamos comparar? ¿Qué aspecto podemos comparar? ¿Número de divisiones, profe? Número de divisiones. Excelente. ¿Quién me habló? Rebeca. ¿La Rebeca Labraña? Sí. Sí. Ya, Rebeca, muchas gracias. Número de divisiones.
Ya. Correcto. ¿Qué otro aspecto podemos comparar? Luego vamos a ver. Pero lo importante es porque en muchas oportunidades nosotros vemos algún tema y se pide que ustedes comparen. Entonces, para hacer comparación, o se les pide de dos diferencias, este ejercicio nos sirve. Ya. ¿Qué otro aspecto podemos comparar? ¿Qué más podemos comparar entre ambos tipos de divisiones? Nada más. Nada más, nada más. El resultado y la finalidad. Exactamente, ¿no es cierto? El número de células, ¿no es cierto?, resultante. Ya. ¿Qué otro aspecto podemos comparar? ¿Qué más? Por lo menos una más, porque después vamos a ir a ver una tablita que yo hice con los aspectos que se pueden llegar a comparar. Comienzo. ¿O El cómo es el comienzo de comienzo? cuando se empiezan a separar. Ah, Cuando recién empiezan a separarse. ya. ¿Qué cosa del comienzo podemos comparar? O sea, ¿los procesos de inicio son similares? ¿A eso te refieres tú? Ya, sí, correcto, ¿no es cierto? Ahí esto hecho de que los dos van a comenzar con desaparición, por ejemplo, de la membrana nuclear. Ya, veamos que yo, lo que anoté yo acá. ¿Cómo? Ya, miremos acá. Aquí yo anoté algunos aspectos que podemos, o criterios que podemos comparar entre la mitosis y la meiosis. Por ejemplo, la función que tienen ambos procesos. ¿Cuál es la función? ¿Para qué en el fondo les sirve a las células a los individuos que sufren meiosis, cuyas células se dividen por meiosis? ¿Para qué les sirve? A las células cuyos individuos sus células, perdón, se dividen por mitosis, ¿para qué les sirve? Eso sería la función, eso la podemos comparar. Cantidad de divisiones o número de divisiones, como decía la compañera. Número de células resultantes, que también dijo la compañera. Después, también puedo comparar cuándo se produce. Si estamos hablando, por ejemplo, de la especie humana. ¿Cuándo se produce la meiosis? ¿Cuándo se produce mitosis? ¿Ya? ¿Listo? Después, lugar en que ocurre. También podríamos llegar a compararlo. Entrecruzamiento. Si hay o no entrecruzamiento. Por ejemplo, el entrecruzamiento ahí también se puede hacer un aspecto. Las células que participan en los procesos, si son las mismas o son distintas células. Número de cromosomas de las células hijas, ¿ya? Y lo que requieren las células para dividirse. Bueno, son algunos aspectos que si nosotros buscamos tablas donde hacen comparación entre la mitosis y la meiosis, varios de estos aspectos van a aparecer en esas tablas. Y ahora nos vamos, ¿no es cierto?, a ver el cuadro comparativo. Por ejemplo, en relación a la función, la mitosis ocurre para que crezcan las células de los individuos, perdón. ¿Ya? La mitosis se va a producir para que los individuos también reparen sus tejidos. O también para que renueven sus tejidos. Por ejemplo, si hay tejidos que ya están desgastados, por ejemplo, la piel. La piel, ¿no es cierto?, es un órgano que está formado por varias capas de tejido y se está renovando constantemente. ¿Qué otras células del organismo ustedes saben que se van renovando, por ejemplo? A ver, ¿qué otras células del organismo ustedes conocen que se renuevan? Aparte Los de las células. glóbulos. Ponga el apellido. ¿Ah? Ponga el apellido. Glóbulos rojos o glóbulos blancos. Sí, las células sanguíneas se renuevan también, exactamente, muy bien. Y también ellas se dividen por mitosis. Hay ciertas células que originan, ¿no es cierto? Por ejemplo, las células que van a originar a los glóbulos rojos y glóbulos blancos y a las plaquetas están en la médula de los huesos largos, ¿ya?
Y esas células se dividen a través de la mitosis para generar, ¿no es cierto?, glóbulos rojos, glóbulos blancos. Ya, la función de la meiosis, producción de gametos o células reproductoras. ¿Ya? Después, células participantes en la mitosis, o sea, ¿qué células se van a dividir por mitosis? Células del cuerpo, células de distintos órganos, y eso le llamamos somáticas. ¿Ya? En cambio, y aquí hay distintas células somáticas, pues, ¿no es cierto? Células de la piel, células del intestino, la célula de la médula de los huesos, etc. Después, células que participan en la meiosis son unas células que se llaman células germinales, que son una especie de células, voy a agregar aquí un nombre, células madre, a lo mejor tienen que haber oído hablar. Estas células tienen la capacidad, ¿no es cierto?, de poder dividirse muchas, pero muchas veces y originar a los gametos a través de la meiosis, ¿ya? Esas son las células germinales. Lugar en que ocurre la mitosis y la meiosis. En el caso de la mitosis, en distintas partes del organismo, dependiendo de la célula que se vaya a dividir, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso del hígado, hay células del hígado que se pueden dividir, pero no pasan dividiéndose, sino que se dividen bajo circunstancias especiales. Por ejemplo, si hay un daño en el hígado, ¿no es cierto?, sus células se pueden dividir para recuperar una parte del hígado, ¿ya? En el caso de las células que se dividen por meiosis, el lugar en donde se divide es en las gónadas. ¿Cuáles son las gónadas? A ver si alguien me puede decir cuáles son las gónadas. ¿Cuáles serán las gónadas? Las gónadas son los órganos reproductores, pero no cualquiera, son los testículos y los ovarios. Así que anótenlo por ahí porque deben saberlo, ¿ya? Deben saber eso. Es fundamental que lo sepan. Bueno, ahí se encuentran las células germinales, en las gónadas, testículos y ovarios, ¿ya? Requerimiento de las células, ¿no es cierto? ¿Qué necesitan las células para que se produzca la mitosis y la meiosis? Duplicación del material genético, pero eso ocurre antes del proceso de división. Antes de eso tiene que haber duplicación del material genético. Si no hay duplicación, no hay ni mitosis ni meiosis. Ya. Después vamos a comparar si hay o no entrecruzamiento. El entrecruzamiento era este proceso o fenómeno que se producía cuando los cromosomas homólogos, esos cromosomas que son muy parecidos, se acercaban, se tocaban, se apareaban e intercambiaban segmentos de ADN. Porque, ¿no es cierto?, cada uno del par es de procedencia, uno paterno y el otro materno. Entonces intercambian pedacitos para combinar el material genético. Eso era el entrecruzamiento, ¿ya? Ahora, ¿ocurre entrecruzamiento en la mitosis? No, no hay entrecruzamiento. Por lo tanto, los cromosomas van a ser exactamente igual de la célula hija que a los de la célula madre. En la meiosis, ¿hay entrecruzamiento? Sí. Ese es un aspecto sumamente importante de la meiosis, el que hay entrecruzamiento, porque eso permite, ¿no es cierto?, que se puedan, ¿no es cierto?, combinar la información genética y generar células distintas, por lo tanto, individuos diferentes también, posteriormente. Cantidad de divisiones o número de divisiones de la mitosis, 1. La célula madre se divide solo una vez. ¿Ya? Cantidad de divisiones de la meiosis, 2 divisiones. Entonces, se produce la primera división, aparecen 2 células hijas y luego cada una de esas células hijas se vuelve a dividir. Ahí están las 2 divisiones. Y el producto final van a ser 4 células. Número de células resultantes, en la mitosis solo 2, en la meiosis 4 células. Número de cromosomas de las células hijas. Si estamos hablando, por ejemplo, de la especie humana, ¿no es cierto?, las células hijas de la mitosis van a tener 46 cromosomas, lo que equivale a 2n igual a 46. En cambio, si estamos hablando de la meiosis, las células van a tener 23 cromosomas, porque
las células germinales tienen 46 cromosomas. Entonces, terminamos con células con 23, es decir, n igual a 23. ¿Cuándo ocurre la mitosis? ¿No es cierto? A partir de la fecundación de una célula, ¿no es cierto? A partir de la fecundación, ¿no es cierto? Cuando se une el óvulo con el espermio, de ahí empiezan a producirse, ¿no es cierto?, distintas mitosis cuando se necesitan. ¿Ya? No paran. Ustedes en su organismo están ocurriendo mitosis a nivel del intestino, a nivel de la piel, a nivel de la médula de los huesos, etc. ¿Ya? ¿Cuándo ocurre la meiosis? A partir, ¿no es cierto?, de la maduración sexual, pero sobre todo en el hombre, porque en la mujer la meiosis en realidad se inicia antes. Pero lo vamos a dejar a partir de la maduración sexual porque la meiosis se inicia, ¿no es cierto?, en la vida intrauterina en la mujer, pero se detiene. Y cuando se reanuda y continúa, ¿no es cierto?, en la maduración sexual. ¿Ya? Bueno, ahí está entonces esta tablita que compara ambos procesos, ¿no es cierto?, que son la meiosis y la mitosis. Entonces ahora vamos, bueno, ¿qué fue lo que estudiamos hoy día? Estos distintos puntos de comparación entre la mitosis y la meiosis, o sea, diferencias y semejanzas. Bueno, y hay unas pequeñas dudas. Ahora, aquí hay unas preguntitas de verdadero y falso, donde deben justificar las falsas. Ya. Veamos la primera, dice. La diferencia entre meiosis y mitosis es que en la mitosis se producen 2 células hijas haploides, mientras que en la meiosis se producen 4 células haploides. ¿Verdadero o falso? Acuérdense que cuando hablamos de células haploides nos referíamos a células que tenían la mitad del número de cromosomas. Ya. La número 1 es verdadero o falso. Ya pues niños, ¿verdadero o ¿Falso? falso? Ya. ¿Cuál sería la justificación? Porque la meiosis produce 4 células diploides, creo. No estoy seguro. A ver, haploides que tienen la mitad. Diploides tienen la totalidad. No, A ver, perdón, es que no lo escuché. ¿Podría repetirlo? Es que justo no se le escuchó. Ya, a ver. Si las células de mi piel se dividen y se dividen por mitosis, obviamente. Las células de mi piel no se van a dividir por meiosis. ¿Ya? Las células de la piel se van a dividir por mitosis. ¿Cuántos cromosomas tienen mis células? En la especie humana, ¿cuántos cromosomas tienen nuestras células? 24. 46. 46. 46 cromosomas tienen las células de todo el organismo, a excepción de quién, que tiene la mitad de las células reproductoras. Entonces, si mis células de la piel se dividen, lo hacen por mitosis. Supongamos que tengo una herida, y se tiene que reparar esa herida. Mis células se van a dividir por mitosis. Las células hijas que se formen para reparar esta herida, ¿cuántos cromosomas van a tener? ¿Cuántos cromosomas tendrán? 46. 46. En la mitosis recuerden que se mantiene el número de cromosomas. Ahora, yo partí en la mitosis con una célula diploide, termino con células diploides. Entonces, si yo partí con células con 46 cromosomas, termino con células con 46. En cambio, en la meiosis termino con células que tienen la mitad. Entonces, falso, porque las 2 células hijas van a ser diploides, van a tener
la totalidad de cromosomas de la especie. Y como tienen la totalidad, yo los puedo ordenar en pareja, por eso se habla de 2N, porque yo lo puedo ordenar en pareja. 2N cromosomas. ¿Ya? Bueno, la número 2 dice, la recombinación, esto de que se produzca el entrecruzamiento, a esto se refiere la recombinación que ocurre durante la meiosis, provoca un intercambio de partes de cromosoma entre dos cromosomas homólogos. La recombinación que ocurre durante la meiosis provoca un intercambio de partes de los cromosomas, del cromosoma entre dos cromosomas homólogos. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. Entonces, los cromosomas homólogos son los que se aparean, uno de origen paterno y materno y otro de origen materno, se aparean, se tocan e intercambian pedacitos. Eso es lo que dice la 2 y eso es verdadero. Luego dice, durante la meiosis se reduce el número de cromosomas a un 25%. ¿Verdadero o falso? Durante la meiosis se reduce el número de cromosomas a un 25%. Falso, profe. ¿A cuánto se reduce? ¿Al 50%? Al 50%. ¿Qué me respondió ahí? Rebeca. Ah, sí, la Rebeca, que le desconocí la voz, Rebeca. Ya. Listo. La número 4. ¿Y quién es el varón que me estuvo contestando delante? Habían dos. ¿Cuál Fabián, po? Ah, habían dos. Me dije Fabián. Ya. ¿Quiénes eran? Perdón. ¿Quiénes Yo eran los respondí varones? alguna, profe, pero Ya, no pues. la senté casi ninguna. Identifíquese igual, identifíquese. Ah, ya el Dylan, Dylan, Acuña. ya. ¿Y el otro varón quién era? Yo, Elías Castillo. Ah, era Elías, ya. Ya. La última dice, la metafase 1, M1, y metafase 2 se diferencian en que en la metafase 1 los cromosomas aún se encuentran apareados y sin reducir su número de cromosomas, y en la metafase 2 los cromosomas se han reducido a la mitad y ubicados sin aparearse. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Metafase 1 y metafase 2 se diferencian en que en la metafase 1 los cromosomas aún se encuentran apareados y sin reducir su número. Y en la metafase 2 los cromosomas se han reducido a la mitad y ubicados sin aparearse. Se refiere a ubicados en la línea del ecuador. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. Esa es verdadera. ¿Ya? Tan, tan. Con eso hemos terminado. ¿Ya? Les recuerdo que nosotros vamos a tener una prueba, va a ser la última, ¿no es cierto? Y que deben ir estudiando para que les vaya bien, obviamente. Así que por favor, eso quedó, no tendría que estar ahí. Ya. Ahora, en la próxima prueba va a entrar mitosis y meiosis, porque debe manejarse con estos dos tipos de divisiones. Ya, niños, eso sería por hoy. Acuérdense que a partir del lunes se abren las pruebas del primer semestre para los atrasados. Muchas gracias por haber venido a clase.